Hola, bienvenidos a nuestro curso en línea del Seminario Teológico Bautista Dr. G.H. Lacey. Es un gusto, hermanos, poder continuar el estudio de esta carta, Santiago capítulo 3. Es en el pasaje que estamos estudiando. Como recordarán, en la sección del capítulo 1, nosotros vimos cuando Santiago nos plantea los temas centrales que va a abordar en su carta. Cuando dice, alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Aquí habló del tema de la lengua. Y ese tema es el tema que justamente va a estar tratando en este capítulo 3. También había hablado aquí de visitar a los huérfanos, a las viudas, y fue el tema central del capítulo 2. Y en el final de este versículo 27 del capítulo 1, él habla también y guardarse sin mancha en el mundo. Eso de las manchas, guardarse sin mancha, lo estaremos hablando en el capítulo 4 y 5. Así de que, hermanos, les invito a que continuemos en este recorrido de aprendizaje de la palabra de Dios. En este capítulo 3, que quizás es muy conocido por todos ustedes, de la lengua. Aquí Santiago va a advertir a los lectores tres asuntos muy importantes y que deberían de tener cuidado. Habla sobre los maestros, ¿sí? El tema de la enseñanza, el tema de la lengua y el tema de la sabiduría de los hombres. Así de que veamos, ¿por qué Santiago ve el tema de la enseñanza como ve peligro, señales de peligro allí? Dice aquí, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Ser maestro es peligroso. ¿En qué sentido? Primera, porque hay mucha responsabilidad en lo que se está diciendo. Como maestro puedes tener la capacidad de enseñar algo y claro, si tus alumnos no disciernen, podrías estarles enseñando mentiras y el otro lo puede estar creyendo porque el maestro es hasta cierto punto como una autoridad. Ahora, recordemos que en la iglesia primitiva hubo maestros que intentaron introducir el judaísmo, allá en Hechos 15:24, y a quienes torcieron con enseñanzas extrañas. Entonces sí era un problema. Aparte que pues tenía cierta importancia, de modo que podía obviamente subir el ego del maestro, ¿no? Dado que todos lo miraban como una figura de respeto. Así de que asumir el papel de maestro sí se volvió una ansiedad. Y había líderes que obviamente lo buscaban y querían eso. ¿Por qué? Porque significaba posición, poder y prestigio. Ahora, él dice, no se hagan maestros. ¿Por qué? Porque recibirán mayor condenación. Obviamente, él habla de la importancia, ¿no? De la responsabilidad que está implícita en la enseñanza. Y obviamente hay que cuidar de enseñar la verdad y separar la verdad de las opiniones. Y otra de las cosas importantes es porque el maestro tendría que ser congruente en su modo de vida con lo que enseña. Así de que en ese sentido, pues por eso él allí habla de una advertencia bastante seria, que hay que considerar y que la verdad nos hace temblar hasta cierto punto de la responsabilidad de la enseñanza. Pasando al versículo 2, Santiago va a hablar del problema de la lengua. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Y bueno, más adelante va a ver el asunto de qué tanto alcance destructivo tiene una lengua que no ha sido domada. Obviamente, dar un rumor se extiende como un incendio y va a ser difícil detenerlo. Aquí vamos a detenernos un poco en esta palabra, en el versículo 2, dice, si alguno no ofende en palabra, este es un varón perfecto. Este varón perfecto, el uso que está usando de la palabra es teleios. Teleios es un término que describe aquello que cumple con su propósito. Aquello que cumple con su propósito. En este sentido, este varón es un hombre que cumple con su propósito. Es perfecto. Y yo creo que aquí tiene un sentido bien importante el hecho de el saber cuál es tu propósito en la vida, en tu ministerio y en lo que estás haciendo. Cumples tu propósito. Ahora también Santiago va a pasar a describir ejemplos del control sobre la lengua, ¿no? Pero va a enseñarnos a través de pequeñas cosas. Por ejemplo, versículo 3 dice, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y así dirigimos todo su cuerpo. Así de que por muy salvaje que pueda ser
animal puede llegar a ser domesticado. Y dice aquí, el freno de un caballo, qué tremenda energía puede ser llegar a controlada. Ahora, dice aquí, también un timón, ¿verdad? En el versículo 4 habla de las naves. Dice, vea las naves tan grandes, llevadas por impetuosos vientos, gobernadas por un pequeño timón. Ese pequeño timón, ¿verdad?, es la clave para dirigir el rumbo de una gran nave. Entonces, esas cosas, Santiago está hablando, ¿no? Cómo el hombre es capaz de domar esas cosas. Y sin embargo, nuestro miembro, la lengua, siendo tan pequeña, parece que es la que nos cuesta mucho trabajo dominar. Versículo 5 dice, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Dice, he aquí, dice, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y yo creo que tenemos que ver, porque por un lado el fuego obviamente no es malo, tiene un poder benéfico también, ¿verdad? Nos calienta, cocinamos y nos sirve para muchas cosas. Bueno, así la lengua tiene un lado benéfico, pero también un lado destructivo, así como el fuego, que también puede ser destructivo. Así de que Pablo va a hablar aquí sobre una advertencia en cuanto a esa naturaleza dual de la lengua. Dice aquí un mundo de maldad, un mundo de maldad. En ese versículo 6, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así de que describe como si fuera un mundo de iniquidad en medio o en nuestros miembros. Sin embargo, dice aquí en el 7, dice toda la naturaleza, porque toda naturaleza de bestias, de aves, de serpientes y de seres de mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Pareciera que aquí Santiago, ya hemos hablado mucho de Pablo, ¿verdad? Y nos impregna el pensamiento, pero Santiago sugiere quizás aquí, acordándose de esa serpiente en el Edén, pero ¿cómo puede ser, verdad? Que el hombre pueda tener la capacidad de domar todo, inclusive criaturas, ¿no? Serpientes, aves, bestias, el barco, el caballo, en fin, pero la lengua no lo puede hacer. Ahora, está hablando aquí, va a hablar de esa naturaleza dual, porque dice en el 9, con ella bendecimos a Dios, pero también maldecimos a los hombres. Así de que la boca puede ser para bendecir y para maldecir. Ahora, eso es algo incongruente y él dice, no es posible que esto pueda suceder, ¿verdad? Así como una higuera, dice, no puede producir aceitunas, ¿verdad? ¿Puede la higuera producir aceitunas y también pudiera producir higos? Pues no, es obvio que no. Lo mismo, ¿verdad? La fuente no puede sacar agua salada y agua dulce. Entonces, ¿cómo él viene a plantear cuál es realmente el camino o la manera de que esta lengua que nos cuesta trabajo dominar realmente pueda ser domada? Pues aquí la clave que él va a presentarnos está en el 13 al 18, hablando de que el habla pura solamente proviene de alguien que tiene sabiduría. Entonces, aquí en el 13 dice, ¿quién es el hombre sabio y entendido entre vosotros? Muestre la buena conducta a sus obras en sabia mansedumbre. En sabia mansedumbre, aquí dice mostrar la sabiduría, es la madurez espiritual. No solamente obviamente en el habla, sino en la forma de vida. ¿Por qué? Porque la falta de la sabiduría, aquí dice cómo se refleja. En el versículo 14, si tenéis celos amargos, contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría, dice, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Wow, es una descripción tremenda de cómo está planteando esto. La falta de sabiduría se va a presentar en celos, en contiendas, en jactancias, mentiras. Obviamente para todo eso usamos la lengua, ¿verdad? Y claro, en nuestro corazón que anida todos esos sentimientos, emociones y pensamientos. Pero, dice aquí, la falsa sabiduría va a producir división y contienda. Es lo que él está diciendo allá en el versículo 16. Todo donde hay celos y contención, hay perturbación y hay obra perversa. Ahora, va a describirnos cómo es la sabiduría de lo alto. Y aquí se describe en el versículo 17. La sabiduría de lo alto es pura, o sea, no tiene motivos mezclados o ocultos. Es pacífica, o sea, no es contenciosa. Dice, es amable, o sea, es tratable, es benigna.
El sabio no es obstinado, sino que es una persona razonable, llena de misericordia y buenos frutos. Y obviamente tiene eso que ver con la religión verdadera. Es lo que ha estado hablando. Dice, sin incertidumbre, sin hipocresía. No es una sabiduría que haga mostrar al hombre con esa doblez de corazón, sino al contrario, es una sabiduría que nos ayuda o que nos lleva a vivir en integridad. Y la sabiduría diabólica, como lo llama aquí, perversa, ¿verdad? Terrenal, animal, diabólica, es la que empieza a dividirnos y a causar tanto daño. Y eso es lo que ha pasado quizás en muchos problemas de las iglesias, el problema de la lengua. Y ese problema de la lengua, de verdad, es algo muy, muy serio. Bueno, esta es una semblanza de este capítulo 3 que tiene pues mucha aplicación para nosotros. Cómo llegar a tomar la lengua, pues requerimos sabiduría de lo alto, sabiduría de Dios. Y es la que nos lleva también a crecer en este proceso de ser hombres sabios, entendidos, ¿no? Capaces, maduros. Es lo que Santiago está enfocando en esta aplicación. Como decíamos, una carta sumamente práctica para la vida diaria. Estamos ahora en el capítulo 4. Este capítulo 4, pues sí es un contraste con el anterior hasta cierto punto, porque en el anterior Santiago termina que el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hablando de cómo usas tu lengua, ¿verdad? De la sabiduría de Dios que te lleva a la paz. Sin embargo, aquí en el capítulo 4, él comienza hablándonos de guerra. Él aquí comienza hablando de guerra y nos va a hablar de injusticia y de las pasiones de los hombres. Aquí, el versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? La palabra pasión, hedón, de allí viene el término hedonismo, ¿verdad? Algo que produce satisfacción. Y habla del goce de los sentidos, el sentimiento de placer. En el Nuevo Testamento ese término solamente se usa 5 veces y siempre en un sentido negativo. Así de que si se quiere tener una verdadera espiritualidad, una verdadera vida cristiana, es importante, ¿verdad?, mantener una buena relación con Dios, con el prójimo y con nosotros mismos. Así de que esto comienza en las pasiones internas. En el interior de cada uno de nosotros es donde empieza lo que se manifestará exteriormente, ¿verdad? ¿De dónde surgen las guerras, los asesinatos? Desde adentro del corazón. Ahora, comentábamos que en el capítulo 1, en el versículo 27, que Santiago planteaba los temas que iba a presentar en su carta. Ya habló de la lengua, de refrenar la lengua, y dice al final, guardarse sin mancha en el mundo. Si alguien se cree religioso, pero hablando de la religión pura y verdadera, dice, pues guardarse sin mancha en el mundo. Así de que Santiago aquí en el capítulo 4 nos presenta la primera mancha, la mancha del deseo, la mancha del deseo. Él se refiere a esos conflictos que hay en la iglesia. Vean, codicias no tienes, dice, matáis, ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. La codicia conduce, ¿verdad?, a los hombres a obras vergonzosas. Aquí está describiendo toda una situación que es de verdad apabullante, de cómo se puede dar desencadenar, codiciar, matar, arder de envidia, peleas, y aún así no alcanzar lo que quieren. ¿Pero por qué? ¿Por qué es esto? Aquí vemos en el versículo 4 al 6, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Bueno, aquí hablar del mundo, amar al mundo, está hablando de amar el sistema de valores y aquello que está contrapuesto a Dios. Aquí las guerras que empiezan en los deseos humanos, pero también está manifestando algo bien importante. Amas a Dios o dices amar a Dios, pero también amas al mundo. Y en este sentido está hablando de un corazón dividido. Por eso dice, oh almas adúlteras. Este término de almas adúlteras nos remonta al Antiguo Testamento cuando habla, por ejemplo, en Oseas, de Dios como esposo.
Y cuando había infidelidad, que el pueblo se iba tras otros dioses, se trataba como un adulterio, efectivamente. Entonces, Santiago ve estos celos, obviamente, como una expresión de ese corazón dividido entre ellos, celos, envidias. Pero hay algo interesante, porque dice que cualquiera que ama al mundo se hace enemigo de Dios. Ahora dice 5. No pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. ¿Cómo es que estos celos en cual el espíritu nos anhela celosamente, eso es visto bien? Bueno, hablando de una expresión correcta de que el amor o en una relación verdadera, sí habla de que Dios tiene celos cuando damos al mundo el amor que le corresponde a Dios. Pero digámoslo así, son celos de una situación en la cual nos desea a nosotros. No son esos celos enfermizos por la inseguridad o por el miedo, sino son celos de querer tenernos a nosotros. Y obviamente el hombre dividido, con su lealtad dividida, obviamente de las pasiones internas, es que causa todo este conflicto. Ahora, muy bien, Santiago aquí del 7 al 9, al 10, nos va a presentar varias series de imperativos, 9 imperativos. ¿Cómo es que en medio de esa situación de conflicto, de peleas, de pasiones, cómo puedes redirigir nuestra mirada y nuestra centralidad en el Señor? El punto número 1 que dice aquí, en el 7, dice, someteos pues a Dios. Someterse a Dios. Es un paso para redirigirnos a Él. Ahora, no es por nosotros mismos, porque Él dice que Él nos da la gracia. Pero el dar gracia a los humildes es cuando reconozco que no lo puedo hacer por mis fuerzas, porque sí que en mí puede haber toda esa lucha de pasiones, pero yo tengo que someterme a Dios y decir, Señor, yo no puedo con todo esto, con todas estas pasiones que luchan o que están en mi corazón. Tengo que ser honesta, tengo que reconocer que eso existe. Así de que someternos a Dios. Y luego dice aquí, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Tomar una posición contra el diablo, resistidlo. Y dice aquí, acercaos a Dios. Me alejo del diablo, ¿no? Me someto a Dios, es acercarme a Dios. Es una forma muy relacionada también. Y luego dice aquí, la cuarta, bueno, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dice, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces, esos inconstantes tenían que purificarse. ¿Y dónde estaba la inconstancia? Pues lo vimos antes, en esta doble lealtad. Querer amar a Dios, pero también querer amar al mundo. Esos inconstantes de doble ánimo, esos inconstantes tienen que realmente centralizarse. Dice aquí, esos deben de purificar sus corazones. Afligiros y lamentad. Hacer duelo es lo que está diciendo. ¿Qué tanto esa condición de conflicto te duele? Y quisieras tú sanar. Porque si es así, la solución es acercarse a Dios, pero también lamentar en esta condición. Y creo que esto es algo desafiante porque muchas veces la postura que vemos ahora o muy común, y quizás también en ese tiempo, es la expresión de decir, bueno, yo así soy, ¿y qué? Yo así soy, así y no voy a cambiar. Esa postura de no voy a cambiar, aun cuando esté haciendo daño o cause problemas en la iglesia, es que yo así soy, eso es una postura arrogante que no habla nada de la humildad. Así de que el querer salir de todo esto comienza con ese espíritu de humildad, hacer duelo, de verdad afligir. Y dice aquí inclusive, ¿verdad? Dice, lamentad, afligíos, lamentad y llorar. Vuestra risa te convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Por último, habla de esa humillación. Pero Él es todo un recorrido de ir dándonos cuenta, por la gracia de Dios, permitir que su gracia, que su espíritu trabaje en nuestro corazón, de modo que nos lleve a esa convicción. Esa es una mancha de la cual dice Santiago, guardarse sin mancha del mundo. El mundo así vive, hermanos, con esos deseos, con esas luchas, con esas contiendas. Guardarse, ese es el camino de la gracia, el camino del reconocer esta lucha y someternos a Dios y pedir que Él nos lleve
al punto de la humillación, pero también nos va a llevar también a la exaltación cuando sea el tiempo. La siguiente mancha, la que plantea Santiago, versículo 11, la mancha de la crítica. Hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Era muy clásico, ¿verdad? El estarse criticando unos a otros, cuando el otro, sobre todo, luego no está. Juzgarlo. Dice aquí, si tú juzgas a tu hermano, tú te pones en el lugar de la ley. Tú ocupas entonces el lugar del juez. Y entonces es usurpar a Dios como juez. Y eso es una mancha de la cual también somos desafiados a guardarnos de ella, a librarnos, a no murmurar unos con otros. La tercera mancha, la mancha de la soberbia. ¿Cómo va a ilustrar Santiago ese tipo de soberbia, la soberbia que puede caracterizar? Para ello, él toma como ejemplo a unos comerciantes que están haciendo planes. Estos mercaderes dicen, ¿verdad? Vamos a ir, dice, vamos ahora, los que dices, hoy, mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año, traficaremos, ganaremos. Dice, pero tranquilo, no sabes lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Dice, en lo cual nosotros deberíamos hablar, ¿verdad? Si el Señor quiere, viviremos, haremos esto o aquello. Lo que está queriendo decir es, en hacer los planes sin tomar a Dios, eso es pecado. ¿Cómo debo de hacer planes tomando en cuenta a Dios? Nosotros ignoramos por completo lo que sucederá el día de mañana. Y la verdad es que es incierto. Nadie sabe qué nos puede esperar el día de mañana. Pero asumir como si lo domináramos, como si estuviéramos seguros, es una actitud soberbia. Ahora, aquí en el versículo 16 dice, pero ahora os jactáis en vuestra soberbia, y toda jactancia semejante es mala. La soberbia sugiere pensamientos irreales de la especulación. El que sabe someter sus planes a Dios y no lo hace, dice, peca. Peca no por lo que hacemos, por lo que no hacemos es lo más grave. Es preocupante decir aquí, ¿verdad? No dice, me preocupa no la perversidad de los malvados, sino la indiferencia de los buenos. Y al final, nosotros no recordamos las palabras de nuestros enemigos, sino el silencio de nuestros amigos. Esa soberbia es arrogante porque nos sentimos dueños de nosotros mismos, de poder hacer nuestros planes como nosotros quisiéramos. Ahora, no está alentando aquí que vivamos sin hacer planes, sino vivir sin tomar en cuenta a Dios. Esa es la mancha de la soberbia. En el capítulo 5, él va a presentar la mancha de la injusticia, del 1 al 6. Es la prueba de los ricos. Empieza Santiago a advertir a los ricos sobre el terror del juicio que les puede esperar. Santiago aquí dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Aquí el hecho de aullar, dar alaridos, en el Antiguo Testamento aparece como un pánico sobre aquellos que caía el juicio de Dios. Pareciera que estos opresores, porque dice, ustedes ricos, ¿verdad? Dice, vuestras riquezas están podridas. Y claro, dice aquí, las ropas están comidas de polilla. Para este tiempo, las riquezas eran consideradas aún las vestimentas. Ahora, hay algo interesante, porque el oro y la plata, dice aquí, vuestro oro y plata están enmojecidos, y su moho testificará contra vosotros. Técnicamente, el oro y la plata no se enmohecen. La idea principal es que son temporales, sin valor. Dice aquí, el moho va a testificar contra ustedes. Las riquezas están podridas, los cereales, la ropa, todo, ¿no? Algo que se carcome desde adentro. Aquí el pecado que está denunciando Santiago es la injusticia. ¿Por qué? Porque estos ricos se habían hecho muy ricos a costa del trabajo de retener el salario
de los obreros. Dice aquí el 4, he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Así de que los pobres, al no recibir su salario, pues obviamente clamaban a Dios. Y ese era el pecado, porque todo lo que ellos retenían parece que lo gastaban, según lo que nos dice el versículo 5, habéis gastado en deleites, en lujos, ¿verdad? A costa de la vida del pobre. Ahora, esta situación pues era sumamente grave, y ya vemos que desde el Antiguo Testamento en la ley se expresa, ¿verdad?, claramente que el clamor de los huérfanos, de las viudas, de los agraviados, siempre llegará a oídos del Señor. Ahora, estas personas, dice, en esa actitud de vida, dice, como que se hubiesen engordado, dice, para el día de la matanza, como en la matanza. Ellos vivían como si estuvieran de fiesta siempre, ¿no? Haciendo matanzas, matando a los animales gordos para sus fiestas, pero en realidad eran ellos los que se estaban engordando con esa vida de placeres y de deleites, que en realidad ellos se estaban engordando para el día del juicio, para el día de la matanza. Así de que para el día del juicio no conviene estar gordito, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. Santiago ha presentado 4 manchas: la mancha del deseo, la mancha de la crítica, de la soberbia, de la injusticia. Dice, de esas hay que cuidarnos de este mundo, porque esto está pasando, esto es lo que se vive. En la siguiente sección, en esta situación que nos va a plantear Santiago de la perseverancia en la prueba, ya él ha hablado, ¿verdad?, de las pruebas que nosotros tenemos. Las pruebas externas, vimos en el capítulo 1, peirasmos, cuando estamos puestos en diferentes pruebas, pero también hablaba de las pruebas internas, cuando hablaba de la tentación o de las pruebas internas. Y yo creo que estas manchas en realidad son parte, ¿no? Son pruebas, son situaciones que podemos estar viviendo. ¿Cómo poder enfrentar esto? ¿Cómo podemos perseverar a pesar de esas pruebas y esas manchas que se presentan allí? Dice aquí, con paciencia, tener paciencia. La palabra paciencia, macrotimio, describe el control sobre la ira. Así de que no es una indiferencia a todas las situaciones angustiantes, pero hay que tener control sobre las emociones. Ese es el término, tener paciencia. Así como dice en el 7, ¿verdad? Mirad, dice el labrador, que espera precioso el fruto de la tierra, aguardando con paciencia las lluvias. Las lluvias tempranas y tardías entre octubre, noviembre y abril y mayo, sobre todo en las regiones de Palestina. Hay cosas que no podía controlar el labrador, ¿verdad? Ni podía influir, sino solamente tenía que confiar. Nosotros tenemos que confiar. ¿Qué es lo que nos lleva, qué es lo que nos motiva a confiar, a depender de Dios, para ser librado de esas pruebas, tanto externas como internas, y de ser humildes ante Dios, someternos a Él y rendir? Porque nosotros no podemos librar esta batalla. Pero ¿qué es lo que nos puede motivar en esta paciencia? Él menciona algo muy importante, tanto en el versículo 7 y 8. Tened paciencia hasta la venida del Señor. En el 8, tened paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Ese es un motivo muy grande para tener paciencia y para tener una buena conducta sin mancha en el mundo. La venida del Señor. Sí sabemos, dice aquí en el 9, hermanos, no os quejéis unos con otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Santiago sabe que la iglesia no está exenta de las murmuraciones y las tensiones en las relaciones interpersonales. Sin embargo, el Señor está a la puerta. Y eso debe de ser un ejemplo para nosotros. Dice en el 10, hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Tomar, dice, ejemplo. Aquí la palabra para ejemplo, upodeigma, se designaba a las letras que se formaban muy hermosamente en un cuaderno y que los alumnos tenían que copiar. Así de que era como ir copiando. ¿A quién tenemos que copiar? Bueno, va a plantearnos algunos ejemplos de quién podemos copiar, pero uno de ellos es los profetas. Dice, los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Tuvieron
paciencia, porque a pesar de tener que sufrir, y quizás está pensando en un Jeremías, que tuvo que sufrir el rechazo del pueblo, y sin embargo él con paciencia lo sufrió. ¿Por qué? Porque sabía que el fuego que le ardía, ¿no?, en él, la palabra de Dios, esa ímpetu por hablar y compartir de la palabra de Dios. Ahora, es raro que Santiago, que es el hermano de Jesús, no haya puesto a Jesús como ejemplo, ¿verdad?, de ese sufrimiento y de paciencia, sino que en el 11 vemos que nos plantea a Job. A Job, que pues muy conocido, ¿verdad?, tuvo una resistencia muy perseverante ante toda la adversidad que él vivió en su tiempo. Y sin embargo, él se mantuvo fiel. Dice paciencia, así como Job. Dice, ¿habéis visto el fin del Señor? Como el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y claro que lo vemos en Job. Al final, mega bendecido por Dios. Pero tuvo que tener paciencia. Y luego veo que es parte de esa exaltación después de la humillación. Ahora bien, en el versículo 12, habla Santiago un llamado a la veracidad, al no estar jurando. Bueno, no se trata de jurar o no jurar, sino hablar con sinceridad, porque para los judíos usaban el juramento para garantizar el cumplimiento de algo. Así de que si tú prometías algo y no jurabas, ya entonces significaba que no tenías la menor intención de querer cumplirlo. Dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. Otra manera, ¿verdad?, de hablar con integridad. Y sí son aquí límites, el sí y el no. Y yo creo que esos límites del sí y no tienen que ver también con la aplicación de lo anterior, de las manchas, de lo que combate con nosotros, esas pasiones, ese murmurar. Tú puedes decir sí a la murmuración o también puedes decir no a la murmuración. ¿Qué tanto usamos ese poder del sí y del no para controlar? Claro, necesitamos sabiduría de lo alto para poderlo hacer. También ahora un aspecto que va a plantear Santiago en el caso de la vida de la iglesia. Veamos aquí en el versículo 13 la oración. Dice, va a hacer algunas preguntas que parece ser que tiene que ver con algunos casos difíciles que pasaban quizás las iglesias. Dice, ¿está alguno afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Quizás pudieran ser aquellos hombres que hacía referencia de los obreros que estaban siendo oprimidos por los ricos, pues ellos podrían estar afligidos. Podrían estar afligidos aquellos que hubieran sido blanco de esas murmuraciones. Claro que también podía ser afligido. Afligidos, ¿verdad?, por las pasiones también. Así de que la oración, pues es una arma poderosa que nos conecta con Dios. Pero aquí él está hablando, si así como empezó el capítulo 4, entre las guerras y las enemistades entre la comunidad, dice, entre vosotros hay guerras. Ahora aquí nos va a llevar a cerrar con la ayuda mutua por medio de la oración y el perdón. Creo que eso es la parte muy interesante. Dice el versículo 14, ¿está alguno enfermo? Dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Así de que aquí vemos aquí la expresión de la iglesia como eclesía, a diferencia del capítulo 2 que hablaba en la congregación como la expresión de la sinagoga. Llame a los ancianos. Está enfermo, haga oración. Ahora, no quiere decir esto y ya no tome ninguna medicina. No, porque aquí lo que está diciendo en el 15, ¿verdad? Dice en el 14, llame a los ancianos, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Aquí el aceite no es el que sana, ¿verdad?, sino es la respuesta de Dios a la oración. Pero ungir con aceite, en este tiempo, el aceite es considerado también como una medicina, como algo también que podía ayudar a las personas. Así de que es como decir, ¿te duele la cabeza, hermano? Pues toma tu aspirina y también haz oración, ¿no? No es que se deseche la medicina, ¿no? Bueno, Pablo hablaba mucho de Lucas, el médico amado. No es desechar la medicina, pero es la oración y nuestras medicinas también.
Ahora, aquí habla de la comunión de la fe. Quizás hay iglesias que a lo mejor alguien se enferma e inclusive hasta se muere y ni cuenta se dan. Y aquí habla, llámalos, ten la comunión con los hermanos, aún así. Y claro que la oración de fe, dice, va a levantar a las personas. Claro, debemos de pensar que en este mundo de soberanía de Dios, también la oración, aun cuando oramos con fe por nuestros enfermos, la oración y la respuesta de Dios también puede decir, lo levanto. Claro, lo levanto de esa cama y me lo llevo al cielo, ¿verdad? O sea, porque si no fuera así, entonces nos deberíamos de plantear la pregunta, bueno, ¿por qué mueren los cristianos? Hay muchos cristianos que han muerto por enfermedades. Entonces, esto no invalida la fe, más bien reconoce la soberanía absoluta de Dios, porque Dios puede levantar para sanidad, pero también lo puede levantar en respuesta a la oración, en sanidad completa y total, ¿verdad? Que lo lleva al cielo. Así de que dice aquí, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Ahora, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Aquí hay algo que también es importante examinar. Muchas veces, muchos cristianos, ¿verdad?, asocian, si alguien está enfermo, seguramente porque ha pecado. Alguien ha pecado y si tú te confiesas, seguramente también vas a sanar. Puede ser cierto, y sí puede a veces también el pecado, por supuesto, llevarnos a vivir una enfermedad, pero no necesariamente es así. Recordemos el caso de aquel en el cual Jesús va con sus discípulos y ve a uno que está ciego y dice, este ha pecado. Dicen, no, no es que este haya pecado, dice, sino es para la gloria de Dios. Lo que vendría era algo muy importante, pero por eso, porque no todo pecado conduce a una enfermedad y la oración por la salud no necesariamente tiene que ver con un pecado. Por eso dice aquí, llama a una acción que el enfermo tiene que hacer, ¿verdad? Aquí en el versículo 16 dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Aquí, obviamente, ¿verdad?, habla de que hay que confesarnos, hay que examinar. Y habla aquí de la importancia de la sanidad de la comunidad de fe. Que no estén en guerra, como lo dice en el capítulo 4, sino que deban ellos de estar en paz y sano, por una comunidad salutífera y sanadora. Así de que sí examinarse a sí mismos y llegar a ese punto de poder darnos cuenta unos a otros. Y yo creo que esto es muy importante. Podemos estar en luchas, podemos estar inclinados a mancharnos de las manchas que ya hemos mencionado y sin embargo vivir muy cómodos así, porque nos hemos acostumbrado. Pero yo creo que el compartir con otro esas luchas nos ayuda a reflejarnos y es como un espejo, ¿verdad?, que dice, aquí estás mal. Y en esa parte de examinarnos, no solamente nos ayuda a sanar físicamente, sino sobre todo, aquí habla de inclusive una sanidad del alma. Así de que tener cuidado, porque hay posiciones extremas, ¿verdad?, de que todo pecado produce enfermedad, pero no necesariamente debemos de hacerlo así. Debemos de centrarnos en eso. Realmente sí que Santiago asocia que la sanidad con el perdón de pecados, pero exhorta a los creyentes a que ellos sean capaces de confesar sus faltas para poder entonces orar unos por otros. Y esa confesión es la que promueve un buen compañerismo en la iglesia. Ahora, alguien decía, ¿cómo puedo estar yo confesando mis pensamientos, mis emociones, mi vida a cualquiera? Pues no, ¿verdad? No se trata de derramar con cualquiera, quizás con el hombre o con las personas. Por eso aquí dice llame a los ancianos, pero está hablando aquellas personas maduras, aquellas personas que pueden orar, apoyar por ti y escuchar tu confesión y que no les pase nada. Como alguien decía, alguien con quien me pueda yo vomitar, pero que no me regrese el vómito a mí, ni tampoco que lo ande desparramando por todos lados, ¿verdad? ¿Qué tan pública es la confesión? Pues como tan pública haya sido la transgresión. Y eso es algo importante. ¿Es posible vivir una vida de oración? ¿Una vida donde se promueva en la iglesia la salud? Sí. Ahora viene otro ejemplo más. Ya nos dio de Job como un hombre perseverante en medio de las pruebas. Ahora viene Elías, un hombre que vivió en el tiempo del rey Acab,
Pero un hombre que tuvo pasiones, dice, igual que nosotros, y sin embargo, a través de la vida de oración hizo maravillas. Versículo 17, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Oró fervientemente sobre la tierra, ¿verdad? Para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y luego oró porque lloviera, y vino la lluvia, y vino también el fruto. Entonces, esto es algo importante, la paz. Y va a cerrar con broche de oro en el versículo 19 y 20, esta última exhortación que hace Santiago, un estímulo a la restauración. Dice aquí, si hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa el que le hace volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Si un creyente ve que su hermano ha abandonado la sana enseñanza, pues no puede quedarse de manera indiferente viéndolo así como se pierde, o así como se va, o así como se hunde, o así como se mancha, sino que realmente es una exhortación de velar unos por otros y de estar y de hacer volver al hermano. Eso es una bendición, eso es un desafío para la iglesia de hoy. Y con esto termina. No nos da saludos, no nos deja saludos Santiago, pero sí nos deja muchos retos, muchas cosas por el cual podemos llevar a la vida práctica, muy concreto, la vida cristiana, para que sea una vida victoriosa. Que Dios les bendiga, hermanos, en este estudio de la carta de Santiago.